Estás aquí. Sabes que hay algo más allá del velo de lo cotidiano, algo que la lógica no puede explicar. Desde que el mundo es mundo, hemos contado historias. Historias para advertir, para consolar. Y sobre todo, historias que nos recuerdan que en la oscuridad nunca estamos realmente solos. Pero la mayoría de las veces, lo que más aterra no es lo que leemos en libros o vemos en pantallas. Lo que nos congela la sangre son las vivencias, aquellas cosas que le sucedieron a una persona real. Un encuentro que no tiene cabida en este plano, una sombra que se movió cuando la luz se apagó. Muy buenas noches y bienvenidos a este primer capítulo del año de vivencias. Este no es un espacio para leyendas urbanas. Este es un punto de encuentro donde abrimos el micrófono a aquellos que han visto algo, sentido algo o han vivido para contarlo. Aquí, la única regla es la verdad. Esta noche seremos testigos de lo que sucede cuando la realidad se quiebra. Prepara tus auriculares, apaga la luz y no mires por encima del hombro. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos a este 35º capítulo de horror. Hola, buenas noches. Soy de Campeche y este relato lo he cargado conmigo toda la vida. Nunca había tenido el valor de contarlo, no porque me diera pena, sino porque cada vez que lo recuerdo, siento que alguien, todavía me observa desde ese tiempo en el que yo era apenas una niña. Mi familia siempre habló de herencias, tierras, casas, dinero, pero la mía era distinta. La mía venía marcada desde generaciones atrás, como si fuera una deuda que esperaba pacientemente a su siguiente dueño. Mi bisabuela fue traída de Cuba como esclava. Trabajó en una hacienda y según mi abuelo era una santera poderosa con un don que no pedía permiso para manifestarse. Lo que él no sabía, o decidió no decir, era que ese don renacía cada 3 generaciones, siempre, sin fallar. Por el lado de mi padre, no era más tranquila. Mi bisabuelo era maya, un hombre que nunca estudió. Sabía matemáticas, medicina tradicional y hablaba español, maya e inglés, sin que nadie le enseñara. Nunca explicó cómo aprendió todo eso. Nunca explicó nada. Solo miraba. Solo sabía. Y entre las 2 líneas, nací yo. Dicen que desde muy pequeña mostraba señales. Despertaba en la madrugada para jugar sola. Susurraba cosas que nadie entendía. Mis papás eran jóvenes. No sabían qué hacer conmigo. Pasé de ser una niña tranquila a convertirme en algo extraño. Lloraba sin razón. Gritaba. Me tiraba al piso. Dejé de comer. Me puse pálida, vacía, como si algo me fuera drenando poco a poquito. Hasta que mi abuela los obligó a llevarme con una santera llamada Lolita. Apenas entraron, sin que mis padres dijeran ni una palabra, la mujer murmuró: «Ella no está sola». Mis papás se quedaron helados. Lolita me miraba como si mis ojos estuvieran mostrando otra cara, otra identidad. «Tiene el tercer ojo abierto», dijo, y adentro me señaló con un dedo helado. «Tiene incorporada el alma de una niña que murió en un accidente, una niña que no acepta su muerte, una niña que quiere llevársela». Les dijo el nombre completo, el cementerio donde estaba enterrada y el lugar exacto de la tumba. Mis padres incrédulos fueron y ahí estaba, todo tal cual. Para entonces yo ya convulsionaba. Lolita les dijo que había que actuar rápido. Flores,
hierbas, lociones, una lata de leche vacía, bolsas negras y un pollito vivo. Me subieron a una silla. Recuerdo, o tal vez sueño, las manos frías pasándome hierbas mojadas por los brazos, la espalda, por la cabeza, todo oliendo a humedad y viejo. Yo no lloraba, yo no hablaba, solo sentía algo detrás de mí, como si respirara pegado a mi cuello. El pollito fue lo peor. Cuando lo pasaron por mi cuerpo chilló con desesperación, pero no como un animal. Parecía un llanto humano, pequeño, infantil, y de repente, en mis oídos, escuché un susurro que no era mío. No la dejes, es mía. El pollito murió en las manos del Blita. Lo metió en la lata, lo selló y lo envolvió en 2 bolsas negras. Se lo dio a mi mamá. Déjalo muy lejos y no mires atrás. Si volteas, ella la recuperará. Mi mamá manejó hacia Mérida con la bolsa inflándose como si algo adentro respirara o latiera. Estuvo a punto de reventar. La dejó en un monte oscuro sin voltear y temblando. Mientras tanto, a mí me cerraban el cerebro. Así le llamó Lolita. Ella podría ser vidente, podría ser una bruja buena, pero eso le traerá dolor. Muchos la buscarán en Día de Muertos. Muchos van a querer hablarle o entrar en ella, dijo. Cuando desperté al día siguiente, todo volvió a la normalidad, o eso creyeron ellos. Los hilos que cerraron mi don se fueron debilitando con los años, y cuando se rompieron, lo primero que vi fue a la Santa Muerte mirándome desde la esquina de mi habitación, y detrás de ella, mi bisabuelo muerto, sonriendo como si por fin me reconociera. Pero eso ya es otra historia. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que me lean. Quiero dejar claro que la historia no es mía, sino de una amiga cercana. No pongo en duda su palabra por 3 razones. 1, por la cara de terror que tenía cuando me lo platicó. 2, porque ella no tiene ninguna sensibilidad a lo paranormal. Y 3, porque no es una mujer que busque llamar la atención o decir mentiras. Sin más, solo diré que somos de la ciudad de Campeche. El resto de los datos los dejaré en anónimo por respeto a la mamá de mi amiga, quien era la dueña original del objeto en cuestión y aún está viva. A partir de aquí contaré la historia en primera persona, para mayor comprensión. Perdonen mi redacción, no soy la mejor en eso. Espero se entienda. Desde siempre le he tenido miedo a las muñecas y siempre las he evitado. Honestamente no sabía, o más bien, no recordaba por qué. Mi historia empieza cuando yo tenía 6 años y mi hermana 4 añitos. Tengo 2 hermanos que en ese entonces tenían 10 y 11 años, pero dormían en otra habitación, así que no fueron testigos de esta parte de la historia. Mi madre tenía una muñeca con cara de porcelana. No sé su origen, si se la habían comprado, regalado o cómo llegó a su vida, pero ahí estaba esa muñeca desde que la recordaba, y a mis pocos años siempre me había dado miedo. Mi mamá la dejaba en un sillón en nuestro cuarto y yo siempre le decía que esa cosa nos miraba feo y nos sonreía. Mi mamá lo tomaba como simple imaginación infantil y no le tomaba mucha importancia. Pero vaya que yo y mi hermana odiábamos a esa muñeca. Una noche, estando solas nosotras 3 en casa, se fue la luz. Mi mamá nos dijo que iba a salir a ver si solo fue en la casa o en toda la calle. Nosotros le gritamos que no nos dejara solas con la muñeca, porque nos iba a hacer daño. Así que mi mamá agarró la muñeca y la puso arriba de un ropero alto
y la puso pegada a la pared para que no pudiera mirarnos. Salió del cuarto y nosotras empezamos a escuchar ruidos arriba del ropero. Empezamos a gritar y a llorar, hablando a mi mamá, y cuando ella entró, traía una lámpara en la mano. Le dijimos que habíamos escuchado que algo se movía arriba del ropero. Mi mamá enfocó hacia arriba y ahí estaba, sentada en el borde del ropero, con la mirada hacia donde estábamos arrinconadas y sonriendo tétricamente. Nosotras no alcanzábamos esa altura donde la dejó mi mamá. Ella la agarró, la sacó del cuarto y la metió en una bolsa. Al día siguiente sacó varios juguetes de mi cuarto y los puso en una caja en la banqueta para que se los llevara quien quisiera. Pasaron 32 años de este suceso. Actualmente tengo 38 y tengo una hija de 6 años. Y la semana pasada, una señora que es abuelita de una amiguita de mi hija me dijo que su nieta estaba regalando una muñeca porque le daba miedo, que si no la quería mi hija. Inmediatamente le dije que no, que ya tenía muchas, y me dijo que por qué no venía a su casa y la veía, y si no le gustaba pues se la regalaba a otra niña. La verdad, no sé por qué accedí. Cuando llegué, sí, lo que todos imaginan. Era la misma maldita muñeca, con su mismo vestido amarillo, su pelo negro y rizado y la marca en su cara como una cicatriz. Claramente sentí como si la muñeca se me hubiera quedado viendo y me hubiera sonreído, con esa sonrisa que me aterraba desde que tengo memoria, pero se lo atribuía a mi miedo. Le dije que gracias, pero no. Tomé la mano de mi hija y seguí caminando. Cuando íbamos en medio camino, mi hija me dijo: «Mamá, da miedo esa muñeca, ¿verdad? Sobre todo cómo te mira y te sonríe». Ahí entendí que no había sido mi imaginación. No he querido decirle a mi hermana, me da miedo desenterrar recuerdos que yo también había guardado en lo profundo de mis recuerdos. No quiero que ella sienta el mismo miedo que yo sentí ese día. No es tan grave cuando nuestros pacientes esquizofrénicos ven cosas que no están ahí, a menos que todos vean lo mismo. Antes de seguir con las vivencias, te invitamos a que nos sigas para crecer juntos en este lindo proyecto. También que le des a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Un like, un comentario y comparte este video para que nos trate bonito el algoritmo de YouTube. Comparte tu historia y haz que otros tiemblen de miedo. El equipo de Vivencias te desea un excelente inicio de año. Que las estrellas te guíen y te iluminen en tu camino. Nos vemos la siguiente semana con más vivencias de miedo. Sin más por decir, continuamos. Buenas noches. Me gustaría compartirles una experiencia que tuve esta mañana. ¿Alguien ha experimentado algo relacionado con los guías espirituales? ¿El despertar de la conciencia? ¿Ángeles? Les comparto un poco el contexto. Dicen que el despertar de la conciencia o el despertar espiritual comienza una vez que atraviesas por la noche oscura del alma. Mi noche oscura del alma inició con un embarazo difícil, traición, infidelidad, un posparto en depresión, el fallecimiento de un ser allegado que trajo problemas, desunión, mala economía, un tema de salud con mi en aquel entonces recién nacido que me llevó en un año completo en tratamientos médicos, peleas, cansancio y muchas ganas de tirar la toalla entre tanta soledad, dudas y desesperanza. Pedí un día por ayuda divina, si así lo quieren llamar. Me arrodillé y le pedí al universo o Dios que me mostrara el camino. Por experiencias muy fuertes durante mi embarazo, dejé de consumir todo contenido que tuviera que ver con seres oscuros, demonios, etc. Sentía que abría puertas. Fui víctima de muchos ataques energéticos en mis sueños.
Un ser oscuro me acechaba y quería quitarme a mi bebé. Varias ocasiones miré brujas por las ventanas de mi casa. Mi bebé solía despertar entre las 3 o 4 de la mañana a comer y en una ocasión mi madre, que había venido a ayudarme en el posparto, y yo escuchamos gritos horribles de verdad. Un lamento que podría decir era el de la Llorona. Así que opté por no consumir más contenido de ese tipo, con la esperanza de no abrir portales y cuidar la energía de mi bebé y de mi casa. Volviendo al tema de mi noche oscura del alma, me empezó a llegar mucho contenido sobre ángeles, arcángeles, meditación, etc. Comencé a investigar, sentir una conexión, muchas cosas resonaban conmigo e inicié meditación guiada para conectar con mis guías. En una ocasión me leyeron el oráculo. Entre tanta información que me dieron, les quiero compartir que me mencionaron que mi guía era el arcángel Raziel, que yo había pedido guía, había pedido respuestas. En mis sueños se me empezó a mostrar la verdad. Secretos que se me habían ocultado, situaciones que estaban por suceder y empecé a confiar en mí, en mis sueños y en mi intuición. Siempre mis guías encuentran la manera de hacerme saber que estoy en lo correcto. Por seguridad de mi bebé tengo cámaras en su habitación y regularmente por las noches a través de las cámaras siempre veo esferitas de luz sobre él, que rondan o bailan por todo el cuarto. A veces solo una, a veces son varias. En una ocasión era una esfera tan grande que me hizo notarlo por el rabillo del ojo porque iluminó toda la pantalla de mi iPad. Cuando lo noté, se esfumó en segundos. Tengo algunas fotos y videos guardados de estos sucesos. Últimamente, por decir que estos últimos 6 meses he experimentado algo que para mí es nuevo. A través de mis sueños, tuve un contacto muy lindo con un tío que falleció. Tenía un mensaje para mi familia, que nos extrañaba mucho y que nos amaba y que estaba bien. Otro contacto con otro ser allegado fallecido, uno más triste, mucha tristeza y preocupación. Le ofrecí luz con una veladora intencionada. A las 2 horas la vela explotó. El cristal se cuarteó y la vela se puso oscura. Aún estoy intentando descifrar qué pasó. Últimamente he tenido experiencia de salir de mi cuerpo. Esta mañana, por ejemplo, tenía unos pendientes por hacer. Me desperté muy temprano, como eso de las 8 o 9 de la mañana. Decidí tomar una siesta con mi bebé que seguía dormido. En cuanto logré conciliar el sueño, empecé con una sensación de adormecimiento en mi cuerpo. Traté de levantarme y sentía como que estaba flotando, con una ligereza difícil de explicar. Volteé a la cama y miré a mi bebé dormido. Todo parecía normal hasta que noté a mí misma dormida. Abrí la puerta del cuarto, pasé por mi casa, miré hacia afuera por las ventanas y entonces caí en conciencia. Estaba en un sueño. Era consciente de que mi cuerpo estaba durmiendo. Regresé a mi habitación, me acosté en mi cama e intenté regresar a mi cuerpo, pero empecé a escuchar una voz muy gruesa, de un hombre. Me estaba dando mensajes. Algo me decía. No logré entender nada. Me frustré y desperté. No logro aún controlarlo, pero sé que está pasando. Repito, esto no es nuevo para mí. Perdónenme, pero necesito ayuda. Al final, lo único que sobrevive a la muerte son los relatos de quienes se quedaron. Estas fueron las vivencias que el tiempo no pudo borrar y dejaron de ser mías en el momento en que entraron en tus oídos. Apaguen las luces, guarden silencio y escuchen. Puede que tu propia historia sea la siguiente en ser contada. Y en estas heladas noches de enero, el equipo de Vivencias te desea muy buenas noches.